Entré en aquella oficina el lunes por la mañana con la cabeza alta y el broche de mi abuela prendido en la solapa de mi chaqueta. Un traje sastre color burdeos, como los mejores vinos de nuestra bodega. Mi pierna aún dolía, pero me puse tacones de todas formas. El dolor me recordaba que estaba viva. La recepcionista se levantó para saludarme. Los ojos se abrieron como platos. Los susurros me siguieron. Mi nombre seguía en las paredes, entretejido en la historia de esta empresa. El edificio de Viñedos Montero en Madrid no era ostentoso como las torres de cristal de las multinacionales. Era un palacete reformado en el barrio de Salamanca, con techos altos y molduras originales que mi abuela se había negado a cambiar. Los negocios modernos pueden hacerse en espacios con historia, solía decir. El vestíbulo estaba decorado con fotografías en blanco y negro de los viñedos a lo largo de décadas, mostrando la evolución de la empresa desde sus humildes comienzos. Elena caminaba a mi lado, llevando una carpeta con todos los documentos que Martín Sotomayor nos había entregado esa mañana. El abogado había trabajado toda la noche, desempolvando cláusulas del testamento de mi abuela y estatutos de la empresa que ni siquiera Javier conocía. La reunión del consejo ya ha comenzado, murmuró Elena mientras tomábamos el ascensor hasta la tercera planta. Están todos allí. Sentí un nudo en el estómago, pero lo ignoré. No era miedo, era anticipación. Las puertas de roble macizo de la sala de juntas permanecían cerradas. Podía oír voces amortiguadas desde dentro. Tomé aire, sintiendo el peso del broche de plata contra mi pecho como un talismán. Elena me apretó brevemente la mano. «¿Estás lista?», dijo. No era una pregunta. Abrí las puertas sin llamar. La conversación se detuvo en seco. 8 pares de ojos se giraron hacia mí, con expresiones que iban desde la sorpresa hasta el horror. Y allí estaba él también, Javier, sentado junto al presidente del consejo como un hombre seguro de su poder. Cuando me vio, su rostro se drenó de todo color. Se puso de pie bruscamente. «¿Estás viva?», soltó, sin darse cuenta de lo patético que sonaba. Sonreí, una sonrisa que no llegó a mis ojos. «Y en el asiento que pensaste que podías robar». La sala quedó en silencio mientras colocaba sobre la mesa los documentos de herencia, seguidos por una transferencia de poder firmada por mi difunta abuela. Con efecto inmediato, dije, retomo mi posición legítima. Javier intentó hablar, interrumpir, pero no le di espacio. «Me dejaste rota en una carretera», dije, mirándolo directamente a los ojos. «Pero eres tú quien saldrá cojeando de aquí». Antonio Méndez, el presidente del consejo y viejo amigo de mi abuela, se aclaró la garganta. Era un hombre de 70 años, con el pelo completamente blanco y una dignidad que los años solo habían acentuado. «Lucía», dijo con voz pausada, «es inesperado verte aquí». «Imagino que sí, Antonio», respondí, sin apartar la mirada de Javier, que seguía de pie, pálido como un fantasma, especialmente para aquellos que me dieron por desaparecida. Elena se adelantó y distribuyó copias de los documentos a cada miembro del consejo. «Como pueden ver», explicó con tono profesional, «según el testamento de doña Carmela Montero y los estatutos originales de la empresa, Lucía Montero no solo mantiene el derecho a reclamar su puesto en el consejo, sino que tiene prioridad para el cargo de CEO por encima de cualquier candidato externo». «Esto es ridículo», intervino finalmente Javier, recuperando algo de compostura. «Lucía renunció a sus responsabilidades hace años. No conoce la situación actual de la empresa, las necesidades del mercado». «¿Te refieres al mercado francés, Javier?», lo interrumpí. «O más específicamente a tu trato con Caves de Provence». Eso lo silenció. Vi cómo las miradas de varios consejeros se endurecían. El trato con los franceses no era algo que Javier hubiera compartido abiertamente, al parecer. «Señores, señora», dije, dirigiéndome a Teresa Galván, la única otra mujer en el consejo además de mí. «Entiendo que mi regreso es inesperado, pero no es impulsivo. He estado siguiendo de cerca la evolución de esta empresa, incluso en mi ausencia». Mentira. Había estado ciegamente enamorada, ignorando todo lo que no fuera mi matrimonio. Pero ellos no necesitaban saberlo. Los planes para vender nuestros viñedos centenarios son un error que pagaremos durante generaciones. Esas vides no son solo activos en un balance, son nuestra historia, nuestro ADN, y más importante aún,
Son la razón por la que nuestros vinos ganan premios internacionales año tras año. Antonio Méndez asintió levemente. Era un purista del vino, igual que lo había sido mi abuela. Sabía que en él tendría un aliado. Propongo que pospongamos la votación por un nuevo CEO hasta que todos los miembros del Consejo hayamos tenido la oportunidad de revisar detalladamente la situación financiera y los planes estratégicos propuestos. Continuó. Mientras tanto, como heredera principal y según lo estipulado en estos documentos, asumiré temporalmente la dirección. Esto es absurdo, espetó Javier, su voz quebrándose ligeramente. No pueden permitir que una decisión tan importante se tome basándose en papeles antiguos y sentimentalismos. No son sentimentalismos, Javier, intervino Teresa Galván, ajustándose las gafas mientras leía los documentos. Son estatutos legales. Y si no me equivoco, estos documentos también mencionan ciertas cláusulas sobre conflictos de interés que podrían ser relevantes para tu situación. La miré con gratitud. Teresa había sido otra de las protegidas de mi abuela, una enóloga brillante que había ascendido por méritos propios hasta el consejo. Sugiero que tomemos un receso, propuso Antonio, levantándose. Revisaremos estos documentos con nuestros asesores legales y nos reuniremos de nuevo mañana. Asentí, satisfecha. No esperaba una victoria inmediata, pero había logrado lo que me proponía, ganar tiempo y establecer mi presencia. Mientras los consejeros se levantaban y salían de la sala, algunos me saludaron con inclinaciones de cabeza respetuosas, otros con miradas evaluadoras. Javier se quedó rezagado, esperando hasta que solo quedamos él, Elena y yo. ¿Qué crees que estás haciendo?, siseó acercándose. Su rostro, antes pálido, ahora estaba rojo de furia. Recuperando lo que es mío, respondí simplemente. ¿Es por eso que inventaste esa historia ridícula? ¿De que te dejé en una carretera? Su voz era baja, amenazante. Nadie te creerá. Elena dio un paso adelante, interponiéndose sutilmente entre nosotros. Tengo fotos de sus heridas, Javier, y el testimonio del doctor Velasco. ¿Quieres que esto se haga público? Lo vi calcular sus opciones, la rabia dando paso al miedo en sus ojos. Esto no ha terminado, murmuró finalmente, recogiendo su maletín. No, coincidí. Apenas comienza. Después de que se marchó, me permití un momento de debilidad. Me dejé caer en una de las sillas de cuero, sintiendo cómo el dolor en mi rodilla regresaba con venganza, ahora que la adrenalina comenzaba a disiparse. Lo hiciste genial, dijo Elena, apretando mi hombro. La cara de Javier cuando entraste, pagaría por verla otra vez. Sonreí débilmente. Todavía queda mucho por hacer. El consejo no está convencido, pero has plantado la semilla de la duda. Y tienes a Antonio y Teresa de tu lado. Asentí, acariciando distraídamente el broche de plata. Casi podía sentir la presencia de mi abuela en esa sala, su fuerza fluyendo a través de mí. Vamos, dije finalmente, poniéndome de pie con cuidado. Necesito ver los libros de contabilidad de los últimos 3 años y los contratos que Javier ha estado negociando. Si vamos a ganar esta batalla, necesitamos conocer exactamente el terreno donde luchamos. Mientras caminábamos por los pasillos hacia la que ahora sería mi oficina, los empleados nos miraban con curiosidad. Algunos sonreían tímidamente, otros susurraban entre sí, pero todos parecían reconocer el broche que llevaba, el símbolo de que una Montero había regresado. Javier lo intentó todo: súplicas, manipulación, tergiversar la verdad. Dijo que yo estaba emocionalmente inestable, que mentía. Pero yo tenía fotos de los moretones, tenía el testimonio de Elena, tenía el silencio de su propia cobardía la noche que me dejó. Y tenía algo más, toda una empresa llena de empleados leales que recordaban quién era yo antes de que él me borrara. Los días siguientes fueron una vorágine de reuniones, revisiones de documentos y conversaciones intensas. Mi oficina, el antiguo despacho de mi abuela que Javier había estado usando, se convirtió en un centro de operaciones. Elena era mi mano derecha, coordinando todo mientras yo me reunía con cada miembro del consejo individualmente. Antonio está completamente de tu lado, me informó una tarde, mientras revisábamos los avances. Teresa también. Carlos y Miguel están indecisos, pero creo que se dejarán convencer si les muestras los números del último Rioja Gran Reserva. Asentí, tomando notas.
Había descubierto que las ventas de nuestros vinos premium, los que provenían de esos viñedos centenarios que Javier quería vender, representaban el 60% de los beneficios de la empresa, aunque solo el 20% de la producción. Era un argumento contundente contra su plan de modernización. ¿Y Javier?, pregunté, intentando que mi voz sonara neutral. Elena frunció el ceño. Sigue moviéndose. Ha estado llamando a los distribuidores, intentando ponerlos en tu contra. Dice que tus ideas tradicionalistas harán que perdamos competitividad. Solté una risa amarga. ¿Tradicionalista? Mi abuela fue quien introdujo la fermentación maloláctica controlada en España. Fue innovadora hasta el último día de su vida. Lo sé, dijo Elena con una sonrisa, pero Javier está desesperado y ha encontrado aliados en Pedro y Francisco, los dos miembros más jóvenes del consejo, ambos obsesionados con métricas de crecimiento a corto plazo y expansión internacional a cualquier coste. No me sorprendía. Mi teléfono sonó. Era Martín Sotomayor. Lucía, dijo sin preámbulos cuando contesté. Tengo novedades sobre la orden de alejamiento. Ha sido concedida. Javier no puede acercarse a ti ni a la casona. Sentí un peso levantarse de mis hombros. ¿Y los papeles del divorcio? Presentados. Dado lo peculiar de las circunstancias, he solicitado un procedimiento acelerado. Tengo pruebas suficientes para demostrar maltrato. Maltrato. La palabra resonó en mi cabeza. Durante años había pensado que el maltrato era solo físico, solo golpes y moretones visibles. No había reconocido cómo Javier me había ido aislando sistemáticamente, minando mi confianza, haciéndome dudar de mis capacidades, hasta que finalmente, cuando las manipulaciones psicológicas ya no bastaron, recurrió a la violencia física. Gracias, Martín, dije simplemente. Después de colgar, me quedé mirando por la ventana del despacho. Desde allí se veía un pequeño parque, con árboles que comenzaban a vestirse con los colores del otoño. Pensé en todas las estaciones que había perdido, sumergida en un matrimonio que lentamente me consumía. Deberías descansar, dijo Elena, interrumpiendo mis pensamientos. Mañana es la votación del consejo. Asentí, pero sabía que no podría dormir. Había demasiado en juego. Esa noche, en el apartamento que Elena me había ayudado a encontrar, no podía volver al que compartía con Javier, aunque legalmente fuera tanto mío como suyo. Recibí una llamada inesperada. Era Teresa Galván. Lucía, dijo con voz tensa, creo que deberías saber algo antes de la reunión de mañana. Me enderecé, súbitamente alerta. Te escucho. Javier ha estado manipulando los informes financieros. No es nada drástico. Solo pequeños ajustes aquí y allá para hacer que los vinos tradicionales parezcan menos rentables y justificar la venta de los viñedos antiguos. Sentí cómo la rabia me subía por la garganta. ¿Puedes probarlo? Tengo los informes originales, confirmó Teresa. Los guardé cuando empecé a sospechar. También tengo correos electrónicos donde Javier instruye al departamento financiero sobre cómo reajustar las cifras. Teresa, dije, con la voz temblorosa de emoción, te debo una. No me debes nada, respondió con firmeza. Le debo todo a tu abuela. Ella me dio una oportunidad cuando nadie más creía en una mujer enóloga. Es hora de devolver el favor. Al día siguiente, la sala de juntas estaba cargada de tensión. Javier llegó temprano, impecablemente vestido, y con una confianza que solo podía ser fingida. Ni siquiera me miró cuando entré, fingiendo estar absorto en una conversación con Pedro y Francisco. Antonio Méndez, como presidente del consejo, abrió la sesión. Señores, señora, dijo, con la misma formalidad de siempre. Estamos aquí para decidir el futuro liderazgo de Viñedos Montero. Tenemos dos propuestas sobre la mesa: la continuidad del plan de modernización presentado por el señor Torres y el retorno a un enfoque tradicional con innovaciones selectivas, propuesto por doña Lucía Montero. Javier se aclaró la garganta. Si me permiten, dijo con esa voz suave y persuasiva que también conocía yo, creo que deberíamos considerar quién está mejor preparado para liderar esta empresa en el siglo XXI. Mientras que yo he estado al frente de las operaciones durante los últimos 3 años, familiarizándome con cada aspecto del negocio, mi esposa, la palabra sonó como un insulto en sus labios, ha estado completamente desconectada. Lo observé, casi admirando su capacidad para mentir con tal convicción.
No mencionó, por supuesto, que esos 3 años los había pasado sistemáticamente socavando todo lo que mi abuela había construido. Además, continuó, los números hablan por sí mismos. Distribuyó unas carpetas. Como pueden ver, la rentabilidad de los viñedos antiguos ha estado en declive constante. Curioso, intervine, manteniendo mi voz serena, porque según los informes originales que la señora Galván ha conservado, esos mismos viñedos representan nuestro mayor margen de beneficio. La sala quedó en silencio. Teresa se levantó y distribuyó su propia carpeta. Como responsable de calidad y producción, dijo con autoridad, puedo confirmar que estos son los informes financieros reales, antes de ser ajustados. La cara de Javier se descompuso. Intentó hablar, pero Antonio lo detuvo con un gesto. Esto es extremadamente grave, señor Torres, dijo el presidente. La manipulación de informes financieros no solo es una violación de nuestras políticas internas, sino potencialmente un delito. Es ridículo, balbuceó Javier. Teresa obviamente está confundida. Esos informes son borradores, versiones preliminares. También tengo los correos electrónicos, lo interrumpió Teresa, implacable, donde usted específicamente instruye al departamento financiero sobre cómo reajustar las cifras para justificar la venta. El rostro de Javier pasó del rojo al blanco en segundos. Miró alrededor de la mesa, buscando aliados, pero incluso Pedro y Francisco evitaban su mirada ahora. Propongo, dijo Antonio, con voz grave, que suspendamos inmediatamente al señor Torres de todas sus funciones mientras se investiga este asunto, y que votemos ahora mismo para nombrar a doña Lucía Montero como CEO, tal como era la voluntad de su abuela. La votación fue unánime. Incluso Pedro y Francisco, previendo hacia dónde soplaba el viento, levantaron la mano a mi favor. Javier se levantó bruscamente, tirando su silla hacia atrás. Esto no quedará así, amenazó, señalándome con un dedo tembloroso. Te arrepentirás. Elena, que había estado tomando notas en un rincón, se acercó tranquilamente. Señor Torres, dijo con voz clara, le recuerdo que existe una orden de alejamiento contra usted. Si continúa con las amenazas, me veré obligada a llamar a seguridad. Javier miró a su alrededor una última vez, como un animal acorralado, y luego salió de la sala dando un portazo. El resto de la reunión fue casi anticlimático. Discutimos planes inmediatos, acordamos un comunicado de prensa y establecimos prioridades. Cuando terminó, uno a uno, los miembros del consejo se acercaron a felicitarme. Teresa me abrazó, susurrando, «Tu abuela estaría tan orgullosa». Más tarde, desde la ventana de mi oficina, vi a Javier salir del edificio con una caja de cartón en las manos. Sus hombros estaban caídos, su paso inseguro. Por un momento, sentí una punzada de algo. No exactamente lástima, sino quizás nostalgia por el hombre que creí que era. Elena entró con 2 copas y una botella de nuestro mejor Rioja Gran Reserva. «Por el nuevo comienzo», brindó, después de servir. Choqué mi copa con la suya, por las segundas oportunidades. Mientras bebíamos, contemplando Madrid al atardecer, pensé en lo diferente que era esta victoria de lo que había imaginado. No sentía euforia, ni siquiera una satisfacción vindicativa, solo una tranquila certeza de que estaba exactamente donde debía estar. «¿Sabes?», dijo Elena después de un silencio confortable. «Toda esta situación me recuerda a algo que solía decir tu abuela». Sonreí. «¿Qué?». «Que el mejor vino no viene de vides que han tenido una vida fácil. Viene de aquellas que han tenido que luchar, que han sufrido sequías y tormentas, que han hundido sus raíces más profundamente para sobrevivir». Miré mi copa, observando cómo la luz del atardecer atravesaba el líquido granate, creando destellos rubí. «A tu salud, abuela», murmuré, levantando la copa hacia el cielo. Semanas después, regresé a la casona, no como esposa, no como nuera, sino como su legítima heredera. Caminé por sus pasillos, pasando los dedos por las paredes que mi abuela había tocado alguna vez. Cada habitación susurraba su nombre. Cada paso que daba se sentía como una promesa cumplida. El divorcio se había resuelto con sorprendente rapidez. La evidencia del maltrato, junto con la manipulación financiera que se había descubierto en la empresa, no dejaron a Javier mucho margen para negociar. Se marchó con menos de lo que merecía, pero más de lo que yo hubiera querido darle. Martín me aseguró que era lo mejor.
cerrar este capítulo rápidamente y seguir adelante. La casona en La Rioja había permanecido cerrada durante el invierno, con solo el personal mínimo para mantenerla. Ahora, en los primeros días de la primavera, las ventanas estaban abiertas de par en par, dejando que la brisa cargada con el aroma de la tierra y las vides jóvenes llenara cada rincón. Manolo, el capataz que había trabajado con mi familia durante más de 40 años, me acompañaba en mi recorrido por los viñedos. Sus manos nudosas señalaban los brotes recién nacidos con el orgullo de un padre. «Este año será una cosecha excepcional, doña Lucía», dijo, entornando los ojos hacia el horizonte. «El invierno fue duro, pero eso es bueno para las vides, las hace más fuertes». Sonreí ante la analogía involuntaria. Como a las personas, Manolo. Sus ojos arrugados me estudiaron con la sabiduría de quien ha visto crecer tanto a las plantas como a las personas. Su abuela decía lo mismo, que las Montero y las vides compartían temperamento, tercas, resilientes y mejores después de cada tormenta. Esa tarde invité a Elena a la casona. No había estado allí desde que éramos adolescentes, escapándonos para beber a escondidas los restos de vino de las catas que organizaba mi abuela. Nos sentamos en la terraza bebiendo vino, viendo cómo el sol se hundía tras los viñedos que se extendían como un mar verde hasta el horizonte. «¿Te sientes diferente?», preguntó finalmente. Asentí. Me siento como yo misma por primera vez en años, como la mujer que era antes de darlo todo. Elena sonrió, recostándose en su silla. La empresa va bien. Las ventas del último trimestre han superado todas las expectativas, porque volvimos a lo que mejor sabemos hacer, dije, contemplando el vino en mi copa. Respetar la tradición mientras abrazamos la innovación con sensatez. Los últimos meses habían sido intensos. Había tenido que aprender, o reaprender, todo sobre el negocio del vino, desde la viticultura hasta las nuevas tendencias de marketing, pero también había recuperado la confianza que Javier me había arrebatado poco a poco. Cada decisión, cada reunión en la que mi voz era escuchada y respetada, curaba una pequeña parte de las heridas que él había dejado. ¿Has sabido algo de él?, preguntó Elena con cautela. Negué con la cabeza. Martín me dijo que se fue a Argentina. Aparentemente encontró trabajo en una bodega de Mendoza. Hice una pausa. Espero que haya aprendido algo de todo esto. Elena me estudió con curiosidad. No hay rencor en tu voz. El rencor es como beber veneno esperando que la otra persona muera, respondí, citando algo que mi abuela solía decir. Ya gasté demasiada energía en él. El crepúsculo daba paso a la noche. Las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo, las mismas que me habían acompañado aquella noche en la carretera. Pero ahora, en lugar de miedo, me inspiraban una extraña paz. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dije después de un rato. Que fue necesario que me rompiera para que finalmente viera lo fuerte que soy. Elena levantó su copa. Por las tormentas que nos enseñan a bailar bajo la lluvia. Chocamos nuestras copas suavemente, el cristal fino emitiendo una nota musical perfecta. A la mañana siguiente, desperté con los primeros rayos del sol. Me vestí con ropa cómoda y salí a caminar por los viñedos, algo que solía hacer con mi abuela cada mañana cuando me quedaba con ella en vacaciones. Había una calma especial a esa hora, un silencio roto solo por el canto ocasional de los pájaros y el susurro del viento entre las hojas. Me detuve en lo alto de una pequeña colina, desde donde se veía toda la propiedad. La casona, con sus paredes de piedra dorada por el sol naciente, parecía más sólida y permanente que nunca. A su alrededor, los viñedos se extendían en filas ordenadas, algunas de esas vides plantadas por mi bisabuelo, otras por mi abuela, y las más nuevas por mí, hace apenas unas semanas. Pensé en todas las tormentas que esta tierra había soportado, heladas devastadoras, sequías, la filoxera que casi destruyó la viticultura europea. Y sin embargo, aquí estaba, más fuerte y próspera que nunca. Como yo. Mi teléfono vibró en el bolsillo. Era un mensaje de Teresa. Acabo de probar el vino nuevo. Es extraordinario. Quizás el mejor que hemos hecho. Sonreí. Ese vino había sido mi primer proyecto al regresar a la empresa. Una mezcla que combinaba uvas de nuestros viñedos más antiguos con algunas variedades nuevas que había querido experimentar. Mi abuela siempre decía que el mejor vino es aquel que honra su origen mientras se atreve a innovar. De regreso a la casona,
Me detuve en el pequeño cementerio familiar donde descansaba mi abuela. Su lápida era simple, tal como ella había pedido, solo su nombre y las fechas que enmarcaron su vida. Pero yo siempre veía más allí. Veía sus manos enseñándome a distinguir una uva perfecta, su risa resonando en las bodegas, su voz firme en las reuniones del consejo. «Tenías razón, abuela», dije en voz alta, aunque solo el viento podía escucharme. Esta casa fue mi escudo, y ahora es mi fortaleza. Esa tarde tenía una reunión con un grupo de mujeres jóvenes de la zona que querían aprender sobre viticultura y elaboración de vinos. Era un programa que había iniciado apenas un mes atrás, inspirado en cómo mi abuela me había enseñado a mí. «Las mujeres siempre han sido las guardianas de la tradición vinícola», solía decir, aunque los hombres se lleven el crédito. Mientras preparaba la sala de catas para recibirlas, pensé en cómo había cambiado mi vida en menos de un año. Había perdido un matrimonio, pero había recuperado mi identidad. Había sufrido traición y dolor, pero también había descubierto una fuerza que no sabía que poseía. La casa que una vez casi perdí por traición, ahora se alzaba como un monumento a la resiliencia, y yo me mantenía más firme que nunca, no porque él hubiera caído, sino porque me negué a quedarme en el suelo. Elena llegó temprano para ayudarme con los preparativos. Mientras colocábamos las copas y decantadores, me miró con una sonrisa. «¿Sabes qué pensé cuando te vi por primera vez después de lo que hizo Javier?», preguntó. Negué con la cabeza. Pensé, puede que esté herida, pero no está rota. Y tenía razón. La abracé, agradecida por su amistad, por su lealtad, por ser una constante en mi vida cuando todo lo demás cambiaba. Las jóvenes comenzaron a llegar, algunas tímidas, otras rebosantes de entusiasmo. Las recibí en el salón principal, donde los retratos de las mujeres Montero, incluyendo a mi abuela, parecían observarnos con aprobación. «Bienvenidas a Viñedos Montero», comencé, sintiendo una extraña mezcla de nerviosismo y orgullo. Mi abuela solía decir que hacer vino es como contar una historia. Cada botella contiene no solo uvas fermentadas, sino también sol y lluvia, risas y lágrimas, tradición e innovación. Vi interés genuino en sus ojos y sentí que estaba cerrando un círculo, pasando el conocimiento que mi abuela me había transmitido. Antes de empezar con la técnica, continué. Quiero contarles una historia. La historia de cómo esta casa, estos viñedos y yo misma sobrevivimos a una tormenta que amenazó con destruirnos. Y cómo, en lugar de eso, nos hizo más fuertes. Mientras hablaba, la última luz del día entraba por las ventanas, bañando la sala en un resplandor dorado. Afuera, los viñedos se extendían bajo el cielo del atardecer, prometiendo cosechas futuras, nuevos comienzos, historias aún por contar. Y yo, Lucía Montero, heredera de un legado que casi perdí, estaba finalmente lista para escribir el próximo capítulo. El otoño trajo consigo la vendimia, mi primera como directora de Viñedos Montero. Desperté antes del amanecer, con esa mezcla de nerviosismo y emoción que solo los grandes días provocan. Me vestí con ropa práctica, vaqueros, botas resistentes y una camisa de franela que había sido de mi abuela y que aún conservaba un leve aroma a su perfume de jazmín. Los trabajadores ya estaban reunidos en el patio cuando salí, rostros familiares, algunos que llevaban décadas con nosotros, otros recién llegados. Todos me miraban con una mezcla de curiosidad y respeto. Para muchos, seguía siendo la nieta de doña Carmela, la niña que correteaba entre las vides durante los veranos, ahora convertida en su jefa. «Buenos días a todos», dije, sintiendo un nudo en la garganta. «Hoy comenzamos juntos una nueva etapa. La primera vendimia sin mi abuela». Hice una pausa, dejando que el peso de esas palabras se asentara. «Pero ella está aquí, en cada cepa, en cada grano de esta tierra, y juntos honraremos su legado con la mejor cosecha posible». Manolo, el capataz, dio un paso adelante. «Por doña Carmela», dijo, levantando su boina al cielo, «y por doña Lucía, que ha vuelto a casa». Un murmullo de aprobación recorrió el grupo, y sentí que algo se aflojaba en mi pecho. Eran mi gente, mi tierra. Aquí pertenecía. La vendimia es un ritual que combina tradición y precisión. Cada variedad de uva tiene su momento exacto, su punto perfecto de maduración. Me moví entre los trabajadores, observando, aprendiendo,
recordando lecciones que creía olvidadas. Mis manos, que durante años solo habían conocido el teclado del ordenador y las superficies pulidas de la vida urbana, volvieron a familiarizarse con la textura de las hojas, el peso de los racimos, la tierra bajo las uñas. A mediodía, cuando el sol de octubre calentaba sin quemar, hicimos un descanso. Se extendieron manteles en la sombra de los grandes robles y compartimos un almuerzo tradicional: tortilla de patatas, pan recién horneado, chorizo casero, queso manchego y, por supuesto, vino de nuestra bodega. Comida sencilla pero sustanciosa, la misma que alimentaba a los vendimiadores desde generaciones atrás. Me senté junto a Pilar, una mujer de 60 años que había comenzado a trabajar en los viñedos siendo apenas una adolescente. Sus manos, nudosas y fuertes, cortaban el pan con la misma precisión con la que seleccionaba los mejores racimos. La primera vendimia siempre es la más difícil, dijo, ofreciéndome un trozo de queso. Pero lo está haciendo bien, doña Lucía. Su abuela estaría orgullosa. A veces siento que no sé lo suficiente, confesé, que debería haber prestado más atención cuando ella intentaba enseñarme. Pilar sonrió, las arrugas alrededor de sus ojos profundizándose. El viñedo es paciente. Le enseñará lo que necesita saber, si está dispuesta a escuchar. Por la tarde, cuando regresamos al trabajo, sus palabras resonaban en mi mente. Observé con más atención, sentí con más intensidad. Cada viña tenía su propia personalidad, su propio ritmo. Algunas, las más antiguas, daban menos fruto pero de una concentración y complejidad extraordinarias. Otras, más jóvenes, eran vigorosas y exuberantes. Como personas, cada una con su historia que contar. Al anochecer, cuando los últimos racimos del día fueron cuidadosamente depositados en las cajas, me quedé sola entre las vides. El cielo se teñía de naranja y púrpura, y la temperatura comenzaba a descender. Cerré los ojos e inhalé profundamente. Tierra húmeda, fruta madura, el aroma inconfundible de un viñedo en plena vendimia. Olía a hogar. El teléfono vibró en mi bolsillo. Era Elena. «¿Cómo va el primer día?», preguntó sin preámbulos. «Agotador, maravilloso, aterrador», reí. Todo a la vez. «¿Necesitas que vaya este fin de semana? Puedo ayudar con el papeleo mientras tú te encargas de la parte romántica». Sonreí. Elena siempre había preferido las oficinas a los campos, aunque apreciaba el resultado final en forma de botella. «Por favor», respondí. «Además, tenemos una cena con los distribuidores franceses el sábado. Necesito tu cerebro para los números. Estaré allí». «Y Lucía», hizo una pausa. Llegó una carta de Argentina. Mi corazón dio un vuelco. Solo podía ser de una persona. «¿La has abierto?» «No, por supuesto que no. Es para ti. La traeré conmigo». Después de colgar, me quedé mirando la puesta de sol un rato más. No estaba segura de querer leer lo que Javier tuviera que decir. Nuestro divorcio estaba finalizado. Mi vida finalmente reencauzada. ¿Qué sentido tenía remover el pasado? Regresé a la casona cuando las primeras estrellas comenzaban a aparecer. La antigua estructura de piedra se recortaba contra el cielo nocturno, las ventanas iluminadas como ojos cálidos en la oscuridad. Dentro, Rosa, el ama de llaves que había servido a mi familia desde antes que yo naciera, me esperaba con una cena ligera y una mirada preocupada. «Está usted pálida, doña Lucía», dijo, sirviéndome un caldo humeante. «La vendimia es dura, pero no tiene por qué hacerlo todo usted misma». «Necesito aprender, Rosa», respondí, agradeciendo el calor de la sopa. «Necesito entender cada parte del proceso si voy a dirigir esto correctamente». Me estudió con esos ojos oscuros que parecían verlo todo. Se parece cada día más a su abuela. La misma terquedad. Lo dijo como el mayor de los cumplidos. Esa noche, tendida en la cama que había sido de mi abuela, escuchando los sonidos familiares y extraños a la vez de la casona, pensé en cómo había cambiado mi vida en un año, de esposa sumisa a empresaria independiente, de una mujer que dudaba de cada decisión, a alguien que dirigía una vendimia y negociaba con distribuidores internacionales, y pensar que todo comenzó con un acto de violencia, con una traición, como una poda severa que, aunque dolorosa, había permitido un nuevo crecimiento, más fuerte y sano que antes. El fin de semana llegó, y con él Elena, trayendo consigo la carta que mencionó,
y un montón de documentos que requerían mi atención. Entre la vendimia, el inicio de la fermentación y la preparación para la cena con los franceses, apenas tuve tiempo de pensar en el sobre que permanecía, aún sin abrir, sobre mi escritorio. Fue solo después de la cena, que resultó ser un éxito. Los franceses quedaron impresionados tanto con nuestros vinos como con nuestros planes de expansión controlada. Cuando finalmente me senté a solas en el despacho y tomé la carta entre mis manos. El sobre era simple, mi nombre y dirección, escritos con esa caligrafía que una vez había encontrado elegante y ahora me resultaba ajena. ¿Vas a abrirla?, preguntó Elena desde la puerta, con 2 copas de vino en las manos. Suspiré, aceptando una de las copas. No estoy segura de que tenga algo que decir que quiera escuchar. Tal vez no es para ti, sugirió, sentándose frente a mí. Tal vez es para él, para cerrar un capítulo. Tenía razón, por supuesto. Con un movimiento decidido, abrí el sobre. La carta de Javier era breve, apenas una página. Su letra, normalmente tan precisa, mostraba cierta irregularidad, como si le hubiera costado mantener el pulso firme mientras escribía. Tomé un sorbo de vino para darme valor y comencé a leer. Lucía, comenzaba sin más preámbulos. No escribo para pedir perdón, pues sé que hay cosas que están más allá del perdón. Tampoco para justificarme. Escribo porque necesito que sepas que entiendo lo que hice. No solo aquella noche en la carretera, sino durante años. Cómo te fui apartando de tu familia, de tus sueños. Cómo intenté convertirte en una sombra para que mi luz brillara más. Sentí que el aire se espesaba en mis pulmones. No esperaba esta honestidad brutal. Aquí, en Argentina, he tenido tiempo para reflexionar. Trabajo en una pequeña bodega, nada comparable a Viñedos Montero. El dueño, un hombre mayor llamado Eduardo, me habla a veces de su hija, de cómo la alejó con su ambición, con su incapacidad para valorarla por quién era y no por lo que él quería que fuera. Me veo reflejado en sus palabras y me avergüenzo. Elena, que había permanecido en silencio, me miraba con una mezcla de preocupación y curiosidad. Le hice un gesto para indicar que estaba bien y seguí leyendo. No te pido que me respondas. No lo merezco. Solo quería que supieras que la lección, aunque tardía y dolorosa, ha sido aprendida. Que aquella noche en la carretera, quien realmente se quedó roto fui yo, y que me alegra, desde la distancia, ver cómo has florecido en mi ausencia. Sigue brillando, Lucía. Es lo que siempre debiste hacer. Firmaba simplemente Javier, sin el apellido que habíamos compartido durante nuestro matrimonio, como reconociendo que ya no teníamos ningún vínculo. Doblé la carta y la guardé en el sobre, sin decir nada durante unos minutos. Fuera, el viento otoñal mecía las ramas de los cipreses que flanqueaban el camino de entrada a la casona, creando un susurro rítmico, casi hipnótico. ¿Estás bien?, preguntó finalmente Elena, rompiendo el silencio. Asentí lentamente. Es extraño. Durante meses fantaseé con recibir una disculpa, con que reconociera lo que me hizo. Y ahora que la tengo, descubro que ya no la necesitaba. ¿Qué vas a hacer? ¿Responderás? Negué con la cabeza. No hay nada que decir. Ese capítulo está cerrado. Hice una pausa, considerando mis propias palabras. Pero me alegra saber que él también está intentando sanar, a su manera. Elena sonrió levemente. Siempre fuiste demasiado comprensiva, incluso ahora. No es comprensión, aclaré. Es libertad. Me siento libre, por fin. De la rabia, del miedo, incluso del rencor. Levanté mi copa. Por los nuevos comienzos, los suyos y los míos. Brindamos en silencio, dejando que el sabor complejo del vino, uno de los últimos que mi abuela había supervisado personalmente, nos envolviera. Notas de frutos rojos maduros, un toque de vainilla, un final largo y sedoso, como una buena vida, pensé, compleja, pero satisfactoria. A la mañana siguiente, amanecí con una sensación de ligereza que no había experimentado en mucho tiempo. Guardé la carta de Javier en el fondo de un cajón, no para olvidarla, sino para dejarla reposar, como un vino que necesita tiempo para alcanzar su plenitud. La vendimia continuaba a buen ritmo. Me había ganado el respeto de los trabajadores no solo por ser la nieta de doña Carmela, sino por mi disposición a aprender, a ensuciarme las manos, a escuchar sus consejos basados en décadas de experiencia.
Esa tarde recibimos una visita inesperada. Un Mercedes negro se detuvo frente a la casona, y de él descendió Martín Sotomayor, el abogado de la familia, acompañado de un hombre al que no reconocí inmediatamente. Alto, bronceado, con el pelo ligeramente canoso y un traje que parecía fuera de lugar entre los viñedos. «Lucía», saludó Martín con su formalidad habitual. «Perdona que vengamos sin avisar. Te presento a Carlos Mendoza, de Bodegas San Telmo». Entonces lo reconocí. Carlos Mendoza era el propietario de una de las bodegas más prestigiosas de la región de Toro, conocida por sus vinos potentes y estructurados. Un competidor, en cierto sentido, pero también un colega en el mundo vitivinícola español. «Señora Montero», dijo, estrechando mi mano con firmeza. «Es un placer conocerla finalmente. Su abuela hablaba maravillas de usted. Lo invité a pasar, intrigada por su visita». Rosa preparó café y trajo algunas pastas caseras, mientras nos acomodábamos en el salón principal. «Iré al grano», dijo Carlos, tras los primeros intercambios de cortesía. «Estamos enfrentando un problema que nos afecta a todos los productores tradicionales. Las grandes multinacionales están comprando pequeñas bodegas a un ritmo alarmante, estandarizando procesos, sacrificando calidad por cantidad». Asentí. Era una tendencia que había observado incluso durante mi breve tiempo fuera del negocio. Su abuela fue una de las fundadoras de la Asociación de Bodegas Familiares. Continuó. Un grupo que defendía la producción artesanal, el respeto por la tierra, la preservación de variedades autóctonas. «Lo recuerdo», dije. «Se reunían aquí cada primavera». Carlos sonrió. «Exactamente. Pero tras la muerte de doña Carmela, la asociación perdió fuerza. Necesitamos revivirla, Lucía. Y necesitamos que usted la lidere». Me quedé sin palabras momentáneamente. Acababa de retomar las riendas de Viñedos Montero, apenas estaba reaprendiendo los fundamentos del negocio, y ya me pedían que liderara una asociación nacional. «Hay una feria internacional en Valladolid el próximo mes», añadió Martín, que hasta entonces había permanecido en silencio. «Sería la oportunidad perfecta para anunciar el renacimiento de la asociación. Con usted al frente, otros bodegueros se unirían. No sé si estoy preparada», confesé. «Apenas llevo unos meses de vuelta, pero lleva toda una vida siendo la nieta de Carmela Montero», respondió Carlos con seriedad. «Y por lo que he oído, está demostrando tener su mismo espíritu, su visión, su capacidad para innovar sin perder el respeto por la tradición». Me quedé mirando por la ventana, hacia los viñedos donde los trabajadores seguían con la vendimia. Pensé en lo que significaba realmente el legado de mi abuela. No era solo esta tierra, estas vides, esta casa. Era una filosofía, una forma de entender el vino como algo más que una bebida, como una expresión cultural, un vínculo con la tierra y con las generaciones pasadas y futuras. «Necesito pensarlo», dije finalmente. «Consultarlo con mi equipo». Carlos asintió, comprensivo. «Por supuesto, pero no espere demasiado. Los gigantes no descansan, y cada día perdemos aliados potenciales». Después de que se marcharan, me quedé en el despacho, absorta en mis pensamientos. Elena entró, curiosa tras haber observado la visita desde la distancia. ¿Qué querían? Le expliqué la propuesta, la responsabilidad que implicaba, mis dudas. «¿Sabes qué creo?», dijo después de escucharme. «Que estás buscando excusas para no dar el siguiente paso». La miré sorprendida. «¿Qué quieres decir? Llevas toda tu vida preparándote para esto, Lucía. Incluso cuando creías que habías dejado atrás este mundo, seguías siendo la nieta de Carmela, la heredera de todo lo que ella construyó. No solo un negocio, sino un legado de principios». Sus palabras resonaron en mí con fuerza. Tenía razón, por supuesto. Parte de mi reticencia no era falta de preparación, sino miedo. Miedo a no estar a la altura, a decepcionar la memoria de mi abuela, a fracasar públicamente. «¿Y si no puedo hacerlo?», murmuré. Elena se acercó y puso sus manos sobre mis hombros. La mujer que sobrevivió a una noche en una carretera desierta, que recuperó su empresa de las garras de un manipulador, que está dirigiendo su primera vendimia con la admiración de todos, tiene miedo de unas cuantas reuniones con bodegueros. No pude evitar reír. Suena ridículo cuando lo pones así, porque lo es. Su expresión se suavizó. Además, no estarás sola. Me tienes a mí, a Manolo, a Teresa,
a todo el equipo, incluso a ese viejo zorro de Martín. Asentí, sintiendo cómo la determinación reemplazaba al miedo. Llama a Carlos. Dile que acepto, pero con una condición. La primera reunión de la asociación será aquí, en la casona, donde siempre debió estar. Elena sonrió ampliamente. Así me gusta. La Lucía que conozco y quiero. Esa noche, después de una jornada agotadora pero satisfactoria, subí a la terraza de la casona con una copa de vino. Desde allí podía ver millas y millas de viñedos, algunos propios, otros de vecinos y colegas, todos formando parte de un paisaje que había permanecido esencialmente igual durante siglos, a pesar de las innovaciones, las crisis, las guerras. Pensé en mi abuela, en cómo habría afrontado estos nuevos desafíos, en su capacidad para mantenerse firme en sus principios, sin cerrarse a los cambios necesarios, en su visión de un futuro donde la tradición y la innovación no fueran enemigos, sino aliados. Lo intentaré, abuela, murmuré al viento. No sé si lo conseguiré, pero lo intentaré con todas mis fuerzas. Y me pareció que el viento que mecía las vides llevaba un susurro de aprobación. La feria de Valladolid fue más intimidante de lo que había imaginado. Cientos de expositores de todo el mundo, miles de visitantes, periodistas especializados, compradores internacionales, un mar de gente entre el que intentaba navegar con una confianza que no siempre sentía. Viñedos Montero tenía un stand elegante pero no ostentoso, que reflejaba perfectamente nuestra filosofía: calidad sobre cantidad, respeto por la tradición sin renunciar a la innovación. Las botellas se alineaban perfectamente, cada una con su etiqueta clásica donde el racimo de plata de nuestro escudo brillaba sutilmente. Entre ellas, como una joya especialmente valiosa, una botella de la nueva añada que habíamos bautizado Carmela, nuestro homenaje a mi abuela. Está teniendo una gran acogida, comentó Teresa, que había venido conmigo a la feria. Como enóloga jefe, nadie mejor que ella para explicar las complejidades técnicas de nuestros vinos a los expertos que se acercaban. Especialmente el Carmela, añadí, observando cómo un grupo de sumilleres franceses probaba nuestro vino insignia con expresiones de genuino asombro. No es solo el vino, dijo Teresa con una sonrisa cómplice. Es la historia, tu historia, está en todas partes. Tenía razón. Los rumores sobre mi regreso a la empresa, la batalla por el control, incluso, en versiones muy embellecidas, la noche en la carretera, se habían extendido por el mundo del vino español como la filoxera en el siglo XIX. Las revistas especializadas habían publicado perfiles sobre mí, destacando el renacimiento de Viñedos Montero bajo mi dirección. Lo que más me sorprendía era cómo mi historia personal se había entrelazado con la narrativa más amplia de las bodegas familiares luchando contra los gigantes corporativos. Me había convertido, sin pretenderlo, en un símbolo de resistencia, de autenticidad, de conexión con la tierra. La reunión para anunciar el renacimiento de la Asociación de Bodegas Familiares estaba programada para esa tarde. Conforme se acercaba la hora, sentía cómo los nervios se enredaban en mi estómago como sarmientos. Elena, siempre atenta, me trajo un café y una sonrisa tranquilizadora. «Vas a estar magnífica», dijo, ajustándome el cuello de la chaqueta. Había elegido un traje sastre color burdeos, similar al que llevé aquel día en la oficina cuando enfrenté a Javier, pero con un corte más relajado. Y, por supuesto, el broche de plata de mi abuela en la solapa. «¿Y si no consigo convencerlos?», murmuré, expresando en voz alta mi mayor temor. «Hay mucho en juego. Entonces beberemos una botella del mejor reserva y lo intentaremos de otra manera», respondió con pragmatismo. «Pero lo conseguirás, porque no es solo tu lucha, Lucía, es la lucha de todos ellos también». El salón donde se celebraría la reunión estaba abarrotado cuando llegamos. Más de 50 bodegueros de toda España, desde Jerez hasta La Rioja, desde el Penedés hasta Toro. Algunos veteranos que recordaban bien a mi abuela, otros jóvenes como yo, herederos de tradiciones centenarias, todos con la misma preocupación en sus ojos, el futuro de un modo de vida que trascendía lo meramente comercial. Carlos Mendoza hizo las presentaciones, relatando brevemente la historia de la asociación original y explicando por qué era crucial revivirla en este momento. Luego, con un gesto que me tomó por sorpresa, me cedió la palabra. «Lucía Montero», dijo,
nieta de Carmela y, como estamos descubriendo, una fuerza por derecho propio. La persona que puede unir nuestras voces dispersas en un coro potente. Me levanté, sintiendo el peso de todas las miradas. Había preparado un discurso, pero en ese momento decidí dejarlo a un lado. Estas personas no necesitaban palabras ensayadas, necesitaban honestidad, pasión, convicción. Hace un año, comencé. Estaba tendida en una carretera desierta, con la rodilla destrozada y el corazón aún más maltrecho. Creía que lo había perdido todo. Mi matrimonio, mi dignidad, quizás incluso mi vida. Un silencio absoluto cayó sobre la sala. No era así como se solían iniciar las charlas en ferias de vino, pero aquella noche oscura me enseñó algo que todos en esta sala ya sabéis, que las crisis no nos destruyen, nos revelan, nos muestran de qué estamos hechos realmente. Hice una pausa, tomando aire. Mi abuela solía decir que las mejores vides son las que han sobrevivido a las peores tormentas, que la adversidad crea carácter, en las personas y en los vinos. Vi sentimientos entre el público, especialmente entre los bodegueros más veteranos. Estamos enfrentando una tormenta. Los gigantes corporativos no solo quieren nuestras tierras, nuestras bodegas, quieren nuestra alma. Quieren convertir nuestros vinos, cada uno único, con su personalidad, su terroir, su historia, en productos estandarizados, intercambiables. Me moví entre las mesas, estableciendo contacto visual con tantos bodegueros como podía. Pero tenemos algo que ellos nunca tendrán. Tenemos raíces que se hunden profundamente en la tierra. Tenemos conocimientos que no se pueden comprar, que se transmiten de generación en generación. Tenemos una conexión con nuestros clientes que va más allá de la etiqueta o el precio. Noté cómo la energía de la sala cambiaba, cómo la inicial cortesía educada daba paso a un interés genuino, a una resonancia con mis palabras. Mi abuela creía que unidos éramos más fuertes, que compartir conocimientos no nos hacía competidores más débiles, sino a todos mejores productores, que defender juntos nuestros métodos tradicionales no significaba rechazar la innovación, sino asegurarnos de que ésta respetara la esencia de lo que somos. Regresé al atril, lista para concluir. La asociación que propongo no es solo un grupo de presión contra las multinacionales. Es una hermandad de guardianes. Guardianes de un legado que pertenece no solo a nuestras familias, sino a nuestra cultura, a nuestra tierra, a las generaciones futuras. Levanté la copa de vino que había junto al micrófono. Brindo por esas generaciones, para que hereden no solo nuestras bodegas, sino nuestro amor por lo que hacemos. Cuando terminé, hubo un momento de silencio, seguido por un aplauso que comenzó tímido y creció hasta llenar la sala. Rostros que antes mostraban escepticismo, ahora reflejaban determinación. Manos que antes dudaban, ahora se levantaban para votar unánimemente por la refundación de la asociación. Después, mientras los bodegueros se mezclaban, compartiendo historias y preocupaciones, Carlos se acercó con una sonrisa satisfecha. «Tu abuela habría estado orgullosa», dijo, chocando su copa con la mía. «Tienes su fuego y su terquedad», añadí con una sonrisa. «Eso también», rió. «Has conseguido algo importante hoy, Lucía. Has dado esperanza. Y en tiempos como estos, la esperanza es tan valiosa como una buena cosecha». La feria continuó durante 2 días más. Firmamos contratos con nuevos distribuidores, recibimos elogios de críticos influyentes y, lo más importante, establecimos alianzas con otras bodegas familiares. La asociación ya contaba con más de 70 miembros antes de que concluyera el evento. La noche antes de regresar a La Rioja, Elena y yo cenamos en un pequeño restaurante del casco antiguo de Valladolid, un lugar acogedor con paredes de piedra y vigas de madera centenarias, donde el dueño, al reconocerme, insistió en invitarnos a una botella de su mejor vino. «Por una feria exitosa», brindó Elena, alzando su copa. «Por mucho más que eso», respondí. «Por encontrar mi camino de vuelta». Nos quedamos en silencio un momento, disfrutando del vino y de la comida sencilla pero exquisita. A través de la ventana, podíamos ver la Plaza Mayor iluminada, con parejas paseando y el bullicio propio de una ciudad castellana en una noche primaveral. «¿Sabes qué es lo más extraño?», dije finalmente, «que tuve que perderlo todo para encontrar lo que realmente importaba». Elena asintió comprensiva.
A veces la vida nos lleva por caminos extraños para enseñarnos lo que necesitamos aprender. Y a veces nos deja tiradas en una carretera desierta, añadí con una sonrisa irónica. Prefiero pensar que te estaba llevando de vuelta a casa, respondió Elena, siempre capaz de encontrar la perspectiva positiva, solo que tomó una ruta muy peculiar. Reímos juntas, el sonido mezclándose con la música suave que sonaba en el restaurante y el tintineo de copas y platos. Esa noche, mientras hacía la maleta en el hotel, encontré entre mis cosas la carta de Javier. La había traído conmigo sin saber muy bien por qué. La releí una vez más, sintiendo una extraña paz. Ya no había dolor, ni rabia, ni siquiera rencor, solo una especie de gratitud distante, como la que se siente hacia una tormenta que, aunque destructiva, limpia el aire y permite nuevos comienzos. La guardé de nuevo, esta vez segura de que sería la última vez que la leería. El pasado estaba donde debía estar, atrás. Delante de mí se abría un futuro que, como un buen vino, prometía complejidad, profundidad y, sobre todo, la dulzura que solo viene después de la paciencia. De regreso a La Rioja, mientras el tren atravesaba paisajes de viñedos interminables, pensé en todas las vendimias que me esperaban, en las añadas que supervisaría, en los vinos que crearía, en las batallas que libraría al frente de la asociación. Y por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente en paz con quién era y con lo que estaba destinada a ser, no solo la nieta de Carmela Montero, no solo la mujer que sobrevivió a una noche oscura en una carretera, sino Lucía Montero, bodeguera, guardiana de una tradición, arquitecta de su propio destino. Y mientras el tren avanzaba hacia el norte, hacia los viñedos que ya consideraba mi verdadero hogar, levanté mi copa en un brindis silencioso por todo lo que había sido, por todo lo que era y por todo lo que estaba por venir.